El caserío de Chinchiquía se encuentra a una distancia de 34 kilómetros de la provincia de San Ignacio, a 1 hora y media de recorrido en auto. La comunidad de Chinchiquía se ubica al sureste de la ciudad de San Ignacio y registra una población de 650 habitantes, que en su mayoría se dedican a la caficultura. Su clima es templado y húmedo, que oscila entre los 20 y 25 grados con continuas precipitaciones. El caserío de Chinchiquía consta de 3 sectores. Sector La Libertad. En este sector encontramos un grifo y un moderno salón de los testigos de Jehová. Tenemos también el sector Marimar. En este se encuentra el recreo Marimar, en donde podemos degustar los más ricos platos de la zona. También en este se encuentra una moderna infraestructura de nuestra institución educativa Fernando Belaúnde Terry, 16873. Y también la Asociación de Cafetaleros Gran Sol de Oro. Y por último tenemos el sector Sol de Oro, que se encuentra al norte del centro de Chinchiquía. En el centro de Chinchiquía encontramos el comedor popular Las Palmeras, la iglesia católica, y al norte encontramos el cementerio. Al sur de este encontramos el barrio La Victoria, en el que se encuentra el campo deportivo de fútbol y vóley, y también el centro inicial y el puesto de salud. También podemos encontrar las diferentes tiendas para hacer nuestras compras necesarias y las compras de nuestros artículos de primera necesidad. Además de esto, encontramos en nuestro caserío el majestuoso bosque de Chinchiquía, que es el que brinda agua a todos los pueblos que se encuentran al pie de este, y es reconocido patrimonio cultural por todos los pobladores. A continuación escucharemos el testimonio de uno de los primeros pobladores, que nos contará la historia de cómo comenzó el caserío de Chinchiquía. Buenas tardes, señor Sebastián. Buenas tardes. ¿Nos podría contar la historia de cómo comenzó acá el caserío de Chinchiquía? ¿Cuáles fueron los primeros integrantes en llegar y cómo fue que se dio la creación del caserío de Chinchiquía? Muy bien, señorita, con mucho gusto. A ver, ¿nos podría relatar, por favor, la historia? Bueno, yo vine en el año 1952, cuando yo llegué a aquel sitio, encontré completamente selva, en la cual en ese tiempo no había más habitantes, pero en cambio a lo que había es solamente animales del cerro que llamamos. Bueno, entonces, ¿nos podría decir cómo se comenzó a poblar este caserío? Este caserío se fue poblando en vista que ya comenzaron a venir gente, y de ahí ya vinieron la familia, y vino completamente el aumento de familias, y se formó el pueblo. ¿Se acordará usted cuántas familias llegaron exactamente, las primeras familias pobladoras de acá de este caserío? Por supuesto que sí. Primerito llegó Andrés Penny, después llegó Hipólito Yacahuanca, después llegó Guillermo Peña, después llegó Francisco Adriano y Santiago Chivera. ¿Nos podría decir cómo fue que ustedes decidieron hacer el caserío acá y por qué decidieron ponerle ese nombre de Chinchiquía? La decisión fue porque ya la gente se iba aumentando, y en vista de eso ya la gente necesitaba formar caserío, así para tener separación de familia, y de esa manera tuvimos que buscar el nombre del lugar. ¿Y debido a qué le pusieron ese nombre? ¿Honor a quién o por qué? Ese nombre se le puso por motivo de que había animales alzados del cerro que llamamos el ganado vacuno. Y había en ese tiempo, había rollidos solamente de ganado, pero no se dejaban ver. O sea que eran animales salvajes que no los criaban ustedes. Animales salvajes eran del cerro, y por eso se le llamó a este lugar Chinchiquía. ¿Por qué? Porque el cerro lo llamábamos Chinchiquía. Bueno, ¿y usted cree que nuestro cerro es importante para acá, para el caserío de Chinchiquía y para las otros caseríos de acá de San Ignacio? Por supuesto que sí, porque está declarado ya de que este lugar ya no tiene otro nombre, sino que ya se confirmado para que sea Chinchiquía.
Bueno, ¿usted cree que los primeros pobladores de Chinchiquía creyeron que nuestros cerros se iban a acabar algún día o no? Bueno, por supuesto que sí, yo recuerdo que había un señor en Chamanal y que él tenía la historia que llamamos la Biblia, y él conversó por una época que dentro de poco tiempo esta montaña tendrá que ser terminada. O sea que eso ya estaba previsto, ya lo tenían ustedes como una profecía. Por supuesto que sí, nos dirigíamos de acuerdo a las profecías bíblicas. ¿Y nos podría contar desde cuándo acá se comenzó a dar la religión o desde cuándo los pobladores comenzaron a asistir a una iglesia? Por supuesto que sí, yo recuerdo que fue el año 1973. Desde ahí en adelante, ahora esta congregación. Bueno, ¿y usted cree que una iglesia o asistir a un tipo de religión es importante para nuestra vida? Por supuesto que sí, porque la enseñanza de las escrituras nos da vida para toda persona creyente. Bueno, y siguiendo con el caserío de Chinchiquía, ¿usted nos podría decir cómo fue o en dónde primero, quién fue que construyó la primera casa acá en nuestro caserío de Chinchiquía? La primera casa fue mi persona, y Finado Andrés y Finado Hipólito. ¿Y usted dónde la construyó su casa? ¿Y dónde está parada actualmente? No, ha sido bajo un chacra. En su chacra. Y después comenzaron a salir más acá arriba. Ya buscamos a donde ya estaba más loma visible. Y cuénteme, más antes se daban así la repartición de terrenos. ¿Ustedes cogían su parte o no sé cómo era que cogieron cada uno su parte o cómo fue que tuvieron cada uno su terreno? El terreno más antes era un terreno bien bondadoso que daba toda clase de fruta como también el cafetal. No, ¿y cómo fue que ustedes tuvieron esa cantidad de terreno? ¿Cómo se hicieron propietarios de ese terreno que hoy en día tienen sus hijos, sus nietos? No, pues sí, ese terreno más antes era hacienda y hubo una controversia entre los hacendados y los colonos. Y o sea que ustedes ya eran sus propiedades de ustedes, ya desde que ustedes era de ustedes, se lo cogieron o les dieron, alguien les dio a ustedes ese terreno. No, fue primero hacienda, después hubo un pleito entre colonos y hacendados. O sea que ustedes ya después tuvieron que coger su propio terreno para poder sobrevivir porque los demás no les daban, ¿o cómo? Por supuesto que sí, porque ya se declaró la ley de reforma agraria, que quien lo inventó fue el gobierno Juan Velasco Alvarado. Que cada uno que trabajaba su terreno le pertenecía. La persona que trabajaba la cantidad de terreno, esa le pertenecía, esa fue la ley, tengo entendido yo. Por supuesto que sí. Ya, y nos podría decir usted cuántos integrantes son en su familia, cuántos hijos tuvo o tiene hoy en día. En aquel tiempo, hasta hoy, en la actualidad tengo 6 hijos. ¿Nietos? Nietos ya van sin contar. Ya. Bueno, muchas gracias por habernos contado la historia. Le agradecemos un montón, muchas gracias.